Yo creo que proviene por un lado, de las historias que se cuentan y por otro lado, de los personajes. Porque los personajes ya no son como antaño, ¿no? Es decir, antes los personajes, cuando se buscaba un detective sin más. El detective era bueno, el detective era malo. Pero ahora se buscan muchas más dimensiones. Es decir, los buenos no son buenos al 100% y los malos son malos al 100%. Con esto lo que quiero decir es que lo que se nos ofrece en estos momentos son héroes imperfectos, ¿sí? Y eso es lo que nos atrapa en cierta medida. Y a la vez también tenemos malos, malísimos, que son humanos, ¿no? Pero además hay otra cosa que considero que es importante, y es el hecho de que desde que las series se pueden seguir por internet, esto y se puede ver seguida, es decir, que no tenemos que ver un capítulo esta semana, otro la que viene. Esto hace que efectivamente las tramas, las historias deban ser mucho más complejas. Es decir, ya no es que tengamos un MacGyver que siempre hace lo mismo, ¿no? Sino que debemos darle más vueltas, más, bueno, un poco construir un personaje o personajes mucho más elaborados, son personajes más reales, porque en la vida real las personas son más complejas que esos estereotipos o esos prototipos que se habían creado para la serie. Desde el punto de vista audiovisual, los paralelismos son mínimos y explico por qué. Porque en principio la crisis del 29 lo que ocurre es que es una crisis que proviene del campo, es una crisis rural por la sequía, tal, y esto hace que los granjeros y los trabajadores de los granjeros emigren a California. Pero además en la crisis del 29 lo que ocurre es que está Roosevelt. Y Roosevelt lo que hace es hacer un plan, el New Deal, el nuevo reparto. Este nuevo reparto, aparte de lo que económicamente supone, también supone la creación de la FSA. Es decir, una especie de agrupación fotográfica que tiene como misión o tiene como propósito ir fotografiando qué es lo que está ocurriendo en esos campos. Pero no solo eso, sino también ir fotografiando cómo se está solucionando, cómo se está regenerando la situación. Desde ahí, claro, nos encontramos con un ámbito fotográfico que parte meramente del documental. Claro, eso no tiene nada que ver con lo que se está, con las fotografías o con las series que se están haciendo ahora, que son, aunque quieran reflejar la realidad y que cada vez se acerquen más a la realidad, como decíamos antes, nada tiene que ver, pues son ficción. Desde el punto de vista cinematográfico, lo que se pretende precisamente es ensalzar al pueblo americano. El pueblo americano en esos momentos tiene la autoestima muy baja y entonces el cine es como una medida de curación. Las uvas de la ira, vale, vemos muchos dramas, vemos tal, pero en definitiva esa imagen de la madre, esa imagen de Henry Fonda, podremos, llegaremos, lo conseguiremos, ese final está presente en casi todas las producciones cinematográficas. No es el caso. En 2008 lo que contamos es, hay unos personajes muy complejos, como decía antes, hay unas situaciones tal, o como vemos en cualquiera de estas series, que lo que hace es denunciar situaciones, pero no solucionar. Es decir, no se está intentando subir la autoestima. Desde un punto de vista estético tampoco tiene nada que ver, pero es normal, hace 90 años, estamos hablando de 29 al 2017, por lo tanto yo creo que, excepto que las dos son crisis, excepto que las dos generan imágenes, ni los propósitos ni la solución a los problemas es la misma. Vemos recortes en psiquiatría, vemos también que los recursos para los mendigos son escasos, vemos también que el acceso a la vivienda no es fácil y hay que buscar soluciones alternativas, vemos también problemas con los orfanatos, vemos problemas con los centros de acogida. No me voy a extender, pero claro, todas esas coberturas que es verdad que durante un tiempo existieron, pues desde hace 20 años hay muchos aspectos de estas coberturas que se están flojeando, que ya no son las mismas. Entonces, claro,
Eso es lo que plantea Bron. Si Bron plantea eso, pues claro, evidentemente lo que plantea es la crisis del estado de bienestar, es decir, cómo no se está cumpliendo la definición mínima de lo que es el estado de bienestar. Su guionista lleva 20 años denunciando esta situación y diciendo que bueno, pues Suecia no es perfecto y que hay cosas que debieran arreglarse. Primero capa, claro, es que capa es capa, y no solo capa, sino la historia de capa, ¿no? Si la foto es auténtica, si no lo es, o sea, simplemente partimos de una fotografía y esa fotografía, dependiendo de si se investiga, ¿no? Nos va a dar finalmente unas aportaciones nuevas, y eso es lo que aparece en La sombra del iceberg, ¿no? Todo esto, en definitiva, son formas que entroncan perfectamente con la manera de hacer el documental del siglo XXI, y eso realmente pues, es muy atractivo, porque cuando vemos La sombra del iceberg nos encontramos que es un documental histórico, podemos decir tradicional, pero no. O sea, histórico porque nos está contando una historia, pero luego nos damos cuenta que es un documental que, como diría yo, es en work in process, ¿no? Es decir, que se está haciendo, ¿no? Y el espectador es capaz de compartir cada uno de los descubrimientos que se están produciendo. Además, es un documental histórico experimental, que se acomoda muy bien en el tema de la alteridad, es decir, ¿por qué? Porque aparecen otros, pero además se integran muy bien los realizadores, esto le da autenticidad al documental. También se abordan nuevas formas de producción, nuevos modelos productivos, porque hasta ahora normalmente las universidades no habían participado en este tipo de producciones, pero no solo las universidades, sino todos aquellos que habéis acompañado la realización de este documental.